Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 20, donde dice: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, engendrándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nótese que uno de los problemas en el texto está en determinar de quiénes habla, ya que es difícil determinar si se refiere a los falsos maestros o a los creyentes que han sido captados por ellos. Referido a los maestros que enseñan error, difícilmente concuerda con lo que dice de ellos en el pasaje, es decir, en los versículos 10 en adelante y el capítulo 3, versículo 3 en adelante. También podría aplicarse a ambos, esto es, a los falsos maestros y sus víctimas, porque en ambos casos pueden aplicarse las palabras, ya que si se tiene en cuenta que el versículo comienza por la conjunción pues o por qué, serviría de nexo vinculante con el versículo antecedente, cuyo sujeto es sin duda los falsos maestros. Sin duda también el verbo escapar se usa antes para referirse a los nuevos creyentes, en los versículos 18 y versículo 20. Pero tomar una decisión aplicativa y determinar el sujeto del versículo resulta ciertamente problemático. Sin embargo, como hay que decantarse por uno, se puede pensar que se trata por el entorno textual del versículo de los falsos maestros, con las dificultades exegéticas que aparentemente tiene. Estos escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo. En algún momento del tiempo pasado se habían separado de la corrupción contaminante del mundo, separándose de sus prácticas malignas y de sus vicios degradantes. También es notable observar que los falsos maestros estuvieron vinculados con los creyentes, de ahí que puedan entrar fácilmente en su entorno. Por consiguiente, en el pasado probablemente fueron miembros de la Iglesia y conocían bien las doctrinas de la fe cristiana. Dice el apóstol que ellos conocieron al Señor y Salvador, nuestro Jesucristo. Pareciera que esto resulta imposible, puesto que el verbo conocer en relación con Jesucristo marca generalmente un conocimiento vivencial, como también ocurre en la carta. Pero pudiera muy bien tratarse de un conocimiento intelectual. Un ejemplo claro de este conocimiento está en la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, donde, dirigiéndose a un grupo que decía conocerle, les indica que él nunca les conoció a ellos, por lo que no habían dejado de ser nunca obreros de iniquidad. Mateo, capítulo 7, y los versículos 21 al 23. De modo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y este es el resultado de vidas de piedad aparente, que descansan en conceptos, pero, sin embargo, no en fe, ya que es peligroso el campo de la religión que utiliza el nombre, pero sin embargo no reconoce el señorío de Jesús, entregándole la vida. Entonces, no es suficiente con una doctrina correcta, saber que Jesús es el Salvador y el Señor para entrar en el reino de los cielos. El Señor puede estar en la boca
de tales personas, pero sin embargo, lejos de su corazón. Isaías, capítulo 29, versículo 13. El verdadero creyente no es el que confiesa con su boca, sino el que cree en su corazón. Romanos, capítulo 10, versículo 9. No es suficiente con un mero fervor externo y un celo superficial, ya que esto se abandona cuando resulta necesario para volver a la corrupción propia del mundo de donde no han salido. Nótese que siempre el pecador incrédulo procurará buscar una disculpa a su pecado que le permita escapar del juicio de Dios, como el que está preparado para los falsos maestros. Nótese que para los que conocieron al Señor y sin embargo se apartan voluntariamente de Él, no creyendo el juicio, caerá por causa de la justicia de Dios al pecador que no ha creído. Probablemente los falsos maestros practicaban el culto hipócritamente, sin buscar honra a Dios y glorificar a su Hijo. Nótese que en el ejemplo puesto antes del Sermón de la Montaña, el Señor dice que muchos de aquellos dirán que en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Acaso fuera para ellos la mayor evidencia de la relación con Dios? Pero sin embargo, estas manifestaciones de autoridad sobre Satanás y sus demonios, blasfemando de ellos o denostándolos, sufren efecto, no por quien lo hace, sino por el nombre divino que usan para ello. Pero sin embargo, eso no evidencia la salvación. Judas, durante el tiempo del ministerio en que fue enviado por Jesús junto con los otros 11 a predicar el Evangelio, practicó con éxito esa actividad. El Señor les había dado autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículos 1 y 2. Y más adelante hizo lo mismo con otros 70 que regresaron gozosos porque los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Sin embargo, Judas nunca fue salvo, ya que era el hijo de perdición. Juan, capítulo 17, versículo 12. Por eso Jesús le dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10 y versículo 20. Enredados con las cosas que antes habían dejado, son vencidos, ya que estos falsos maestros fueron apresados con los lazos sutiles del pecado que antes no practicaban de ese modo, pero que no habían, sin embargo, salido de él. De modo que, aunque habían dejado momentáneamente el mundo, regresaron a la suciedad de él y se contaminaron nuevamente. Por tanto, ya no son libres, sino esclavos del pecado y esclavos de corrupción. Versículo 19. Nótese que tales personas vienen a un estado peor que el que tenían anteriormente. Es suficiente con recordar el ejemplo del que procura librarse de la posesión diabólica por sí mismo, limpiando esmeradamente su casa espiritual. El demonio regresó a ella acompañado de otros 7, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 45. Esta debiera ser una solemne advertencia para los creyentes que están dispuestos a aceptar novedades porque es lo que está funcionando, aunque no tengan, sin embargo, por otro lado, ninguna base bíblica.
Note que los perversos falsos maestros no han desaparecido, ya que novedosas formas para excitar la mente y hacer entrar a los creyentes en una especie de trance hipnótico, disponiéndolos para el degradante espectáculo de un culto aparente y repetir frases aparentemente espirituales, reiterar el centro una y otra vez de alguna parte de alguna canción religiosa hasta perder el control con novedades a la que los inconstantes que buscan una novedad cada día se someten, ignorando por otro lado que muchos de los enseñadores de este sistema son corruptos de alma y engañadores de profesión, buscando apartar a los creyentes de la verdad bíblica para llevarlos a extraviarse en caminos que no proceden de Dios. Continuará con el versículo 21, donde dice: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una frase larga que, fragmentada para el análisis, requeriría una determinada aproximación, debe ser considerada como un todo. A los que antes presentó como quienes son meros profesantes y cuya actividad de poner tropiezos a los recién convertidos los sitúa en una posición sumamente grave. Ahora les enfrenta directamente con una triste afirmación, ya que ellos conocieron al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, aunque solo intelectualmente, pero aún así el Señor y de su obra les era conocido. Note que Pedro usa aquí la expresión el camino de la justicia, que es una forma de referencia a la vida consecuente con la verdadera fe. Este camino está establecido en la santidad, con todo cuanto implica una santidad como consecuencia del conocimiento íntimo de Dios, que viviendo en el que ha creído, le conduce en santidad todo el tiempo de la peregrinación. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 17. También los falsos maestros conocían a Jesucristo, pero sin embargo no vivían la vida de seguimiento fiel. Estos se volvieron atrás, dejando al verdadero camino de vida, que es Cristo mismo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y anteriormente se dijo que le negaron como soberano, versículo 1. Por tanto, la condenación será grande, porque no pueden alegar ignorancia para hacer lo que estaban haciendo. De ahí que más le hubiera valido no haber conocido el camino de justicia, ya que se apartaron voluntariamente y deliberadamente de Dios. Y no se trata de un pecado de omisión, de comisión involuntaria, sino del pecado hecho contra Dios con mano alzada, en arrogante desprecio. Pero todavía más, no solo abandonaron el camino, sino que desecharon el santo mandamiento. Esta expresión se usa para referirse a la fe cristiana expresada en el Evangelio de Jesucristo. Es la fe entregada una vez a los santos. Judas, versículo 3. En el abandono de la doctrina de la fe, cuando Jesús estableció la llamada Gran Comisión, instó a los discípulos a ir a todas las naciones para ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. La misión de enseñar la doctrina se convierte en un mandamiento de guardar la enseñanza y transmitirla
íntegramente a otros. Nuestro Señor no dejó la enseñanza al arbitrio de la Iglesia, sino que la define como prioridad esencial y la establece como mandamiento, ya que los que son enseñados en la palabra y la conocen, deben vivir una vida concordante con ella. Note que no se trata de enseñar a los creyentes emociones o tradiciones, sino la verdad contenida en la palabra de Dios para que tengan base suficiente para el ejercicio cada día de la fe. Debe de considerarse que la formación bíblica del creyente no concluye nunca. Los verdaderos maestros en la Iglesia se dedican a enseñar la Biblia a los nuevos convertidos. Esta formación de creyentes es la verdadera fe, que consiste en predicar la palabra. Pero, lamentablemente, es que no se enseña para formar a todos y afirmarlo en la fe. Pero mayor pecado es distorsionar la verdad, conduciendo a los creyentes a los errores propios de los falsos maestros. El discípulo maduro se identifica cada vez más con Cristo, procurando andar como Él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Los inmaduros, carnales o niños en Cristo, siguen fácilmente a los hombres en lugar de seguir al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 1 al 4. Y note que quien no camina hacia la madurez persiste en el infantilismo espiritual, semejante a niños fluctuantes. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Los niños inmaduros espiritualmente hablando son incapaces de distinguir plenamente entre el valor de las cosas, siendo crédulos en cuanto a lo que le enseñan aquellos que se presentan como maestros. Y nótese que los creyentes inmaduros están entusiasmados con voces nuevas que le enseñan en muchas ocasiones doctrinas equivocadas, cuando no falsas. Entonces, estos son engañados por los que tienen un estratagema, es decir, poner trampas en la enseñanza para hacerlos caer. Los falsos maestros se valen de la inmadurez, sirviéndose de altimañas en su plan premeditado para sembrar confusión. Y para evitar este peligro, se ha de progresar en el conocimiento de la palabra de Dios. El cristiano, asido de la verdad, es un discípulo estable. Continuará con el versículo 22, donde dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca, lavada, a revolcarse en el cieno. Aquí Pedro concluye el párrafo sobre los falsos maestros y su forma de actuar citando dos proverbios. El primero tomado literalmente del texto bíblico en el que se lee: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Los perros en tiempos de Pedro, y sobre todo en Israel, eran animales inmundos, asilvestrados, que no se tenían en las casas sino deambulaban por los caminos, comían lo que podían, consiguiendo carroña, animales, por lo que solían tener enfermedades e incluso eran peligrosos. Y esto le hacía vomitar en ocasiones. Pero note que lo más asqueroso de todo es que comían su propio vómito. Una condición tan repugnante es aplicada aquí a los falsos maestros, para advertir de su retorno a la pudedumbre de sus falsedades y a la práctica repugnante de sus vicios morales.
El segundo proverbio está tomado probablemente de un dicho popular y refuerza la enseñanza del primero. De igual manera, se podrá lavar y adecentar un cerdo, pero sin embargo volverá indefectiblemente al lodo donde se revolcaba como es habitual en él. De ese modo, como el cerdo encuentra satisfacción en el lodo, así también los falsos maestros en la práctica de las disoluciones que ellos también aman. Y el Señor mencionó a los perros y a los cerdos en una misma enseñanza cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo capítulo 7 versículo 6. El Señor enseña a ocuparse en aquellos que desean escuchar el mensaje procedente de Dios, mientras que debe mantenerse lejos de quienes desprecian y pisotean lo sagrado. Los falsos maestros se asemejan en condición a los perros y a los cerdos, en sentido de gozarse en la inmundicia y en la corrupción. Dos cosas pueden destacarse del capítulo que se ha comentado. Y nótese. La primera es el problema que existe en el cristianismo actual en relación con personas que se constituyen ellos mismos en maestros para enseñar falsamente la Biblia. Estos se presentan inicialmente como dechados de espiritualidad, aparentando gozarse solo en la piedad, aunque para ellos resulta solamente aparente. Los que se presentan de este modo tienen un propósito: captar a los creyentes, hablarles de altos niveles de espiritualidad, hacerlo entrar en el mundo de las experiencias pseudoespirituales, engañándolos a decirle que proceden de Dios. Y hecho esto, los conducen a la mentira de una falsa enseñanza, llevándolos a alejarse cada vez más de la palabra y centrándolos en la subjetividad. Los obnubilan con milagros mentirosos y prodigios que son pura falsedad, para conducirlos luego a la pecaminosidad que le es propia. También falsifican la verdad y la apariencia piadosa se cambia por la realidad del pecado que los esclaviza. Note que frente a las muchas novedades que estos falsarios proponen, la Iglesia debe de estar preparada para resistir esas perversidades, siguiendo el camino de la santidad y la senda de justicia que son de Dios. En segundo lugar, la advertencia subyacente tiene que ver con la firmeza en la determinación de predicar la palabra, mantenerse en ella y vivir conforme a lo que Dios revela en ella. La Biblia está siendo apartada en gran medida del púlpito de muchas iglesias, ya que el estudio sistemático de la Escritura, la enseñanza de las doctrinas fundamentales, resulta de hastío para muchos. Por tanto, se está revirtiendo la enseñanza por un sistema de reflexiones personales. Pero los creyentes quieren oír cada vez menos la voz de Dios en su palabra, amontonándose maestros conforme a lo que los oídos carnales desean escuchar, ya que la vida de santidad da paso a la de la tolerancia, entendiendo que los tiempos cambian y que lo que antes se consideraba pecado, pues en los días de hoy ya no lo es tanto. Nótese que el humanismo penetra en la intimidad de la congregación.
los mensajes de autoestima que anuncian que el poder para la resolución de cualquier problema está en el hombre y que no necesita acudir en fe ante Dios para solventar la mayoría de ellos. Llenan los auditorios de personas que les satisface el poder del hombre y sin embargo abandonan el poder de Dios. Y voy concluyendo con esto. Los líderes de las iglesias están llamados ante el mensaje del apóstol considerado en el capítulo a un regreso sin condiciones a la verdad de la Escritura. El desprecio del mundo es un precio que debe ser pagado para hacer la voluntad de Dios, ya que no se trata de conseguir una santidad de formas, sino la auténtica y genuina resultante de la vida de Cristo, conformando la de los creyentes por el poder del Espíritu Santo. La gracia ha de mantenerse en las relaciones con los creyentes, ya que no se trata de regresar a una forma legalista que acusa, pero no restaura, pero, del mismo modo, no se puede estar en una gracia que, no siendo la de Dios, permite al creyente el libertinaje del pecado en base a una supuesta manifestación de amor que cubre todos los pecados. Amigo y amiga oyente, por la gracia de Dios, las falsas enseñanzas del gnosticismo, del montanismo, del arianismo, del nestorialismo, del adiosionismo y monofisismo, aunque desviaron a muchos por un tiempo, no prevalecieron en la Iglesia en general. Esas no son trivialidades religiosas para teólogos ociosos, que no tienen nada que hacer, son engañados de vida y muerte, ya que nuestra salvación depende de un Salvador que es plenamente humano y que además fue sustituto mío y suyo también, bajo la ley de Dios, y sufrir también la ira de Dios con un sufrimiento humano real, pero que también es plenamente Dios, cuya sangre puede cubrir al mundo del pecador arrepentido. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, toda persona que viene al Salvador Jesucristo y viene en arrepentimiento, solamente Él puede perdonar los pecados porque Él es Dios. Pero está de nuestra parte el tomar la decisión de seguirle a Él y de invitarle a que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón y recibirle como nuestro Salvador. De manera que yo te invito, este es el primer paso que puedes dar, a orar una oración para invitarle a Jesús que venga a tu vida. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, porque he practicado algunas cosas de las que antes se han mencionado, pero ninguna de ellas puede darme la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna que solamente tú, que eres Dios, puedes darme. Por ello te pido perdón por haber hecho esto y me arrepiento de ello y de todos mis pecados. Ahora te acepto como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.